presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. El programa Sendas Antiguas le presenta un programa más sobre el tema Historia de la Biblia. En esta oportunidad estaremos hablando sobre los escritos originales para el Antiguo Testamento. Llamamos Antiguo Testamento al conjunto de libros sagrados que los judíos denominaban Tenat, Torá, Neviín, Ketubín, que significa ley, profetas y escritos, y que constituye para judíos y cristianos la más antigua fuente de revelación divina y escrita. Lamentablemente los escritos originales de la Biblia no sobreviven hoy en día. Probablemente desintegraron a través del tiempo. Los escritos de la Biblia no grabaron sus palabras en piedras o metales, sino que utilizaron materiales perecederos. Los más antiguos escribieron sobre papiro y mucho más tarde los pergaminos. Estos dos materiales de escritura estaban amenazados por la humedad y el moho y varios tipos de gusanos, tendiendo a desaparecer con mayor facilidad el papiro. Cuando los escritos originales dejaron de existir, estas copias se convirtieron en la base de los futuros manuscritos y así sucesivamente fueron haciendo de copias de otras copias durante siglos. Los soferines. El término hebreo que traduce la palabra copista es sofer, que alude a la acción de contar y registrar cada palabra. En el antiguo Israel, ser copista o escriba llegó a ser una profesión, según Esdras 7:6 y Salmo 45:1. Los copistas o soferines eran gentes profesionales que vivían entregados a su labor. Sentían profunda reverencia por las palabras que copiaban. Poco después de haberse escrito los originales, se tuvo la necesidad de realizarse copias. De hecho, que en esos tiempos no existía la fotocopiadora, sino que las copias se hacían a mano. Se puede considerar a los soferín como los predecesores de los masoretas. A su vez, los soferines son los herederos de los escribas que copiaron los rollos bíblicos en la época del exilio y el post-exilio. Durante 500 años, los soferines fueron colocando las bases para la futura vocalización y el establecimiento de una interpretación autorizada rabínica. El rabino Hillel, año 60 a.C. al año 20 después de Cristo, era un soferín establecido en Jerusalén a finales del siglo I a.C. Correspondió a la escuela de Hillel iniciar el proceso para oficializar en el seno del judaísmo un grupo de textos de la Biblia hebrea empleados en su nativa Babilonia. Ellos seleccionaron una sola tradición textual que puede ser llamada proto-masorética, anterior a los textos masoréticos, un texto que ya llevaba existiendo homogéneamente algún tiempo. A partir de aquel momento existió una fuerte tendencia entre los rabinos y escribas para no permitir que se produjesen otras líneas de tradición textual de las escrituras hebreas, salvo los proto-masoréticos. Los otros fueron borradas a finales del siglo I después de Cristo y comienzos del siglo siguiente.
tan solo quedaron reflejos de estos textos conservados en la versión de los 70, el Pentateuco samaritano y en citas de escritos apócrifos o del Nuevo Testamento. El personaje representativo del periodo posterior a la destrucción del Templo de Jerusalén fue el rabino Akiva. Su mayor esfuerzo estuvo orientado a fijar el texto consonántico de la Biblia hebrea. Akiva fue heredero del proceso iniciado en la época de Hillel. Akiva, al igual que sus antecesores, mantuvo la preocupación por la pureza textual, concretamente la conservación del texto heredado de las escuelas rabínicas, el texto proto-masorético y la lista difundida por círculos fariseos. Para asegurar el predominio exclusivo de los proto-masoréticos se dictaron leyes muy estrictas para su copiado. El movimiento orientado hacia la pureza del texto floreció en la segunda parte del siglo II después de Cristo, bajo el liderazgo de Akiva. El biblista José Salguero sostiene que en el segundo periodo de la historia del texto hebreo del Antiguo Testamento, siglo I después de Cristo al siglo V después de Cristo, se caracteriza por la fijación definitiva del texto consonántico. Se elige una retención y se eliminan las variantes, quedando así fijado un texto uniforme que prevalece sobre los demás y se propaga rápidamente. Ello fue obra de los soferín o escribas y serán perfeccionados por los masoretas. Hablamos de los masoretas. El término masorá deriva de la raíz hebrea atar. Otros consideran que viene del hebreo transmitir. El término masorá significa tradición. La masorá comienza a desarrollarse alrededor del año 500 de la era cristiana y tiene vigencia hasta el año 1000 después de Cristo. A partir del siglo VI, los masoretas toman el lugar de los soferín, los antiguos escribas, a cuyo cargo estuvo el cuidado y transmisión del texto bíblico. Además de la labor de copiado, los masoretas introdujeron un aparato textual a cuya luz se interpretó la Sagrada Escritura. Los eruditos hebreos se dedicaron a incorporar y unificar las tradiciones de puntuación, vocalización, acentuación y división de los textos en hebreo, hasta ese momento de estructura consonántica. Sus copias manuscritas se llamaban textos masoréticos. La masorá cumple una doble función: conservar la integridad del texto e interpretar el texto. Existieron tres tradiciones o escuelas de masoretas, una en Babilonia, otra en Palestina y otra en Tiberíades, Galilea. Con el pasar de los siglos fue imponiéndose la tradición tiberiense. En Tiberíades convivieron a su vez dos corrientes, la de la familia de Ben Aser y los de Ben Nectalí. Cada una representaba ciertos rasgos propios. Entre ambas prevaleció la de Ben Aser. El más famoso de los Ben Aser fue el último expositor de la escuela, Aarón ben Moisés ben Aser. A esta familia se atribuyen los códices de Alepo y de San Petersburgo, los textos masoréticos de mayor antigüedad disponibles. Los masoretas asumieron la responsabilidad de realizar las copias de las escrituras del Antiguo Testamento. A fin de comprobar su trabajo, los masoretas utilizaron diversos sistemas. Para no omitir ni una sola letra del texto bíblico, iban al extremo de contar tanto las palabras como las letras de cada libro, y después de copiar un libro contaban las palabras de la copia, para estar seguros de que no habían omitido ni añadido palabra alguna a la copia. Para darnos una idea de lo que hacían los masoretas para preservar las escrituras, enlisto una serie de condiciones
que seguían a la hora de realizar su trabajo de copiar un manuscrito de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento a otro. Estas características a ti y a mí nos deben dar un alto nivel de confianza en las traducciones fieles que tenemos de la Biblia hoy en día, lo que viene a corroborar el origen sobrenatural de la palabra, puesto que ningún otro libro de la historia es ni ha sido transmitido como la Biblia. 1. Las pieles de los animales que se utilizaban para un manuscrito debían ser de animales limpios. 2. Las pieles debían ser preparadas por un judío. 3. Las piezas de pieles se debían unir por hilo hecho con pelo de animales limpios. 4. Cada pergamino debía tener la misma cantidad de columnas y ellas del mismo tamaño. 5. Las columnas debían tener un ancho de 30 letras y no menos de 48 o más de 60 renglones. 6. La columna debía iniciar con una letra completa y terminar con no menos de 4 palabras. 7. La tinta debía ser negra, preparada de una forma especial. 8. El copista estaba obligado a escribir todo copiando sin hacer nada de memoria. 9. El espacio entre consonantes debía medirse con el ancho de un hilo o de un cabello. 10. El espacio entre secciones debía ser igual a 9 consonantes. 11. Entre cada libro debían dejarse 3 renglones de espacio. 12. El quinto libro de Moisés debía terminarse con una línea completa. 13. El nombre de Dios no debía escribirse con una pluma recién empapada. Y 14. El escriba, al copiar el manuscrito, debía estar vestido con un atuendo judío completo. Como ves, ¿es o no confiable las copias del Antiguo Testamento del texto masorético? Se dice de los masoretas, calcularon qué letras se encontraba a mitad del Pentateuco, qué frases se encontraba a mitad de cada libro y cuántas veces aparecían en las escrituras hebreas cada letra del alfabeto, pues se afirma que contaban las 815.140 letras de las escrituras hebreas. Tal minuciosidad garantiza un alto grado de fidelidad en la preservación y pureza del texto original del Antiguo Testamento de la palabra de Dios. Para el Nuevo Testamento, en los orígenes de la Iglesia, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles. Pasado el tiempo, se sintió la urgente necesidad de poner por escrito las enseñanzas del Señor Jesús y los rasgos más sobresalientes de su vida. Este fue el origen de los evangelios. Por otra parte, los apóstoles alimentaban espiritualmente a los fieles mediante cartas. Según los problemas que iban surgiendo, este fue el origen de las epístolas. A mitad del siglo I comenzaron a copiar y coleccionar los escritos divinamente inspirados de los apóstoles y profetas novotestamentarios, donde primero quizá Roma conocía el Evangelio de Marcos, que como acompañante y expositor de Pedro escribió ahí, y Siria tenía el Evangelio de Mateo, mientras que un grupo de creyentes de diversos pueblos poseía el de Lucas, y Éfeso el de Juan. Allí parecen ser ensamblados estos 4 evangelios a fines del siglo I, en un solo volumen que fue llamado el Evangelio. Por aquella época, las cartas que Pablo había escrito a varias iglesias y personas ya estaban coleccionadas, y una colección circuló por las iglesias bajo el título de El Apóstol. En esta colección, el libro Los Hechos de los Apóstoles era muy interesante como ilustración. Era un escrito de Lucas, que con su evangelio debe haber formado un solo libro. Junto a estos volúmenes, las cartas de los otros apóstoles y de hombres apostólicos, así como Apocalipsis de Juan, fueron reconocidas como de origen divino
y admitidas en el canon del Nuevo Testamento. Ya en el siglo II después de Cristo, la Biblia no solo estaba completamente escrita, sino que también comenzó a circular en volúmenes completos. Esta Biblia contenía el Antiguo Testamento en la versión griega Septuaginta y el Nuevo Testamento griego en el que había sido escrito. Cuando en el siglo III surgió el Codex o el Códice, por primera vez fue posible compendiar la Biblia en un solo volumen. De tales Biblias no ha quedado conservada ni una sola completa, en parte porque el material usado era casi siempre el perecedero papiro, y en parte porque algunos césares, en concreto Diocleciano, a finales del siglo III, dieron batidas contra la Biblia y destruyeron grandes cantidades de ella. Los manuscritos son copias hechas a mano sobre pergaminos de piel de cordero, de cabra o de asno. Hablamos también de los manuscritos del Antiguo Testamento. Antes del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto a partir del año 1947, no poseíamos manuscritos del Antiguo Testamento anteriores del siglo IX y X después de Cristo. La colección más completa existente hoy de esos manuscritos es la de la Biblioteca de Leningrado, organizada por el Julio ruso Abraham Friskonowicz. Mencionamos algunos de los más importantes de ellos que han servido en el pasado para la construcción del texto hebreo. El Códice del Cairo, siglo VI, siglo VII después de Cristo, contiene los profetas. En 1896 se descubre en una cámara de la sinagoga del Cairo llamada Genizal, donde se almacenaban los manuscritos bíblicos, que ya no servían para el uso litúrgico, unos 200.000 fragmentos. El Códice de Alepo, el año 930, está actualmente en Jerusalén, contiene todo el Antiguo Testamento. El Códice de Leningrado, año 1008, fue la base del texto hebreo de la Biblia de Kittel, que ha servido de base de muchas traducciones. El Códice del Pentateuco del Museo Británico, año 916. El Códice Reuchlin de los Profetas, año 1105. El pequeño papiro de Naish, siglo I o II antes de Cristo, contiene una parte del Decálogo y el comienzo de la pericopa de Shema, oración que los judíos debían recitar todos los días, descubierto en el año 1902 en Egipto. Hay muchos otros manuscritos, más que todo fragmentarios. Estos son los más importantes que nos transmiten el texto masorético. Pero con los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto en el desierto de Judea a partir del año 1947, digamos solo que contienen copias de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, y que algunos de estos manuscritos se remontan a los siglos I, II y posiblemente III antes de Cristo. Los manuscritos del Nuevo Testamento. Se conocen más de 5.300 manuscritos griegos antiguos que contienen el texto completo o incompleto del Nuevo Testamento. Además, han sobrevivido hasta hoy unos 10.000 manuscritos antiguos con copias del Nuevo Testamento en latín y otros 9.300 con versiones en siriaco, copto, armenio, gótico y etíope, totalizando más de 24.000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, una cantidad mucho mayor que la correspondiente a cualquier otra obra literaria de la antigüedad, exceptuando el Antiguo Testamento. Las variaciones del texto encontradas en estos manuscritos son muy pequeñas y en lo sustancial no afectan a las doctrinas cristianas principales. Los papiros, por su antigüedad, son muy importantes en la historia de la transmisión del texto. Los más importantes son el papiro Rilan, descubierto por Robert en 1920
y publicado en 1935. Es el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento. Fue hallado en Egipto y contiene unos versículos del Evangelio de Juan. Juan 18, 31 al 33 y 37 al 38. Los papiros se conservaron mejor en Egipto gracias al clima muy seco. Desde unos 50 años los expertos se han fijado en los papiros que rellenaron a las momias de ese país. Se dice que cuando había un muerto y deseaban embalsamarlo y convertirlo en momia, según su costumbre se sacaban sus entrañas y después se rellenaban con toda clase de papiro que se tenía a la mano. Así pues, este Evangelio de Juan, que fue escrito después que los otros 3 evangelios, se encontraba ya de definido entre los siglos 1 y 2 después de Cristo. Los fragmentos descubiertos por M. A. Chester Beatley, se trata de unas 30 hojas con pasajes de los evangelios y los hechos. Como señalan los especialistas, establecer la lista de los papiros del Nuevo Testamento no ha sido una tarea sencilla. Solo después de muchas publicaciones y artículos se ha llegado a establecer la relación definitiva de estos papiros. Es en el año 1947 cuando E. Brady invitó a los científicos a componer ya una lista de los papiros griegos del Nuevo Testamento. Su sugerencia fue aceptada por Metzer, quien ese mismo año publicó una primera lista de papiros en griego correspondientes del Nuevo Testamento, lista que cifró en un total de 54 papiros. En el año 1951, otro especialista llamado Matfield elevó la lista a 62. En la actualidad, la lista de papiros del Nuevo Testamento asciende a la cifra de 116. Estos papiros están enumerados y se les conoce por la letra P, seguida de un número P1, P2, etc. Clasificación de los manuscritos griegos. Hay 4 clases de manuscritos griegos: los papiros o los fragmentarios, 2, los unciales o mayúsculos llamados códices, los minúsculos o cursivos también llamados códices, y 4, los leccionarios. Los códices unciales o mayúsculos procede del latín uncia, que significa pulgada. Están formados por mayúsculas griegas sin espacio entre las palabras y sin signos de puntuación. Estas copias van del siglo IV al siglo X y son en número cerca de 700. Los principales manuscritos unciales son el Códice Vaticano. Algunos eruditos sostienen que este manuscrito fue una de 50 copias de la Biblia pedidas por el emperador Constantino a Egipto. Fue escrito en el siglo IV y está escrito en vitela. La vitela es piel de vaca o ternera adobada y muy pulida, que sirve sobre todo para pintar o escribir en ella. Fue depositado en la Biblioteca del Vaticano desde el año 1475 al año 1481, donde todavía se encuentra. No se sabe con certeza cuál es su procedencia. La mayoría sitúan su origen en Egipto o Alejandría, si bien hay otros que lo ubican en Cesarea. El texto está escrito en 3 columnas de escritura continua por página. Los acentos se han añadido posiblemente el siglo X o el siglo XI. Contiene toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, con algunas lagunas. En concreto, los hechos acaban en el capítulo 9:13. El comienzo y el final del códice son defectuosos. Se conservan 591 páginas del Antiguo Testamento y 142 del Nuevo Testamento. Probablemente trabajaron en este códice 2 copistas en el Antiguo Testamento y uno de ellos en el Nuevo Testamento. El texto original del Códice Vaticano ha sido objeto de diversas correcciones. Así se puede apreciar. El
Está escrito en vitela, datado en el siglo IV. Fue descubierto en el año 1848 por un joven alemán llamado Tischendorf en el convento Santa Catalina del monte Sinaí. Se cree generalmente que fue escrito en Egipto. En 1844, cuando aún Tischendorf no tenía 30 años y era ya catedrático de la Universidad de Leipzig, comenzó un viaje por el cercano oriente en busca de manuscritos bíblicos. Mientras visitaba el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, tuvo oportunidad de observar una cesta de basura que contenía algunas hojas de pergamino, la cual iba a ser usada para alimentar el fuego de la estufa. Al examinarlas comprobó que se trataba de una copia de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. Tischendorf logró retirar de la cesta no menos de 43 hojas, mientras los monjes casualmente le comentaban que 2 cestas iguales acababan de ser quemadas en la chimenea. Momentos más tarde, cuando le mostraron otras porciones del mismo códice, contenía todo Isaías y el libro cuarto de Macabeos. Él advirtió a los monjes que tales cosas eran demasiado valiosas para alimentar el fuego. Con las 43 hojas que se le permitió retener, las cuales contenían porciones del primer libro de Crónicas, Jeremías, Nehemías y Esther, hizo una publicación en el año 1846, nombrando tales documentos como el Códice Federico Augustanus. En el año 1853, Tischendorf volvió a visitar el monasterio con la esperanza de hallar otras porciones del mismo manuscrito. No obstante, la alegría demostrada con el hallazgo anterior había hecho a los monjes más cautelosos y no pudo conseguir nada adicional al manuscrito. En el año 1859, los viajeros llevaron a Tischendorf nuevamente al monte Sinaí, esta vez bajo los auspicios del zar de Rusia, Alejandro II. El día anterior a su partida, Tischendorf presentó al abad del monasterio una copia de la edición de la Septuaginta que recientemente había publicado en Leipzig. Fue entonces cuando el abad le comentó que él también poseía una copia similar y acto seguido sacó de su armario un manuscrito envuelto en una tela roja. Allí, ante los ojos atónicos del erudito, reposaba el tesoro que por tanto tiempo había deseado encontrar. Tratando de controlar sus emociones y aparentando normalidad, Tischendorf solicitó hojear someramente el códice y luego de retirarse a su aposento pasó toda la noche en el indescriptible gozo de estudiar el manuscrito, como declara su diario en latín. Verdaderamente hubiera sido un sacrilegio dormir. Durante esa noche pudo comprobar que el documento contenía más de lo que hubiera esperado, pues no solo estaba de mayor parte del Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento se encontraba completo, intacto y en excelente estado de preservación, con la edición de 2 trabajos cristianos del siglo II, la Epístola de Bernabé y una extensa porción del pastor de Hermann, conocido hasta entonces solo por su título. De tal manera, estimados amigos y hermanos, al conocer la historia de la Biblia, todo el proceso que pasó la Biblia hasta estar de la manera como hoy en día la conocemos, merece nuestra gratitud, en primer lugar a Dios, por haber usado a todos esos santos hombres de Dios que se dedicaron con esfuerzo, con empeño y con mucho valor, sacrificaron su tiempo, su vida, con tal de que nosotros ahora poseamos la Biblia tal y como la conocemos. Es importante valorar este libro tan precioso que tenemos. Pongámoslo en práctica, estudiémoslo, escudriñémoslo, pero sobre todas las cosas pongámoslo en práctica. Al hacerlo, nos
nos daremos cuenta de la felicidad que hay en conocer la Biblia, porque al conocer las Sagradas Escrituras también vamos a conocer mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga y esperamos que este estudio pueda ser de mucha ayuda en su vida personal y pueda también servirle como un argumento para estar totalmente convencido de que la Biblia es la bendita palabra de Dios. Le invitamos a agradecer al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por la Biblia, este libro tan maravilloso que tenemos ante nosotros para guiarnos, que sirve día tras día como luz en nuestro camino. Te pedimos por cada oyente que este libro sea siempre el libro a quien llegamos en todo momento para oír sus consejos sabios. Bendice a cada oyente, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.